a todos aquellos que aman la palabra de Dios, a todos aquellos que quieren escuchar palabras de vida eterna de Jesús de Nazaret, desde Bethesda Radio, transmite palabras de vida eterna de Jesús de Nazaret. Y estamos en la aventura gloriosa de ese viaje, segundo viaje del apóstol Pablo, evangelizando a Europa, evangelizando al mundo. Y ahora queremos hacer una síntesis de lo que vimos en la entrega anterior. Hubo muchas cosas que se quedaron así como íbamos muy a prisa. 1 hora en realidad para esta consideración. Es tremendo en 1 hora a simplificar todo. Pero con la bendición del Señor queremos dejar palabra viva. Palabra que transmita fe y consuelo de las Escrituras para todos nuestros oyentes. Bethesda Radio, que transmite palabras de vida eterna de Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Señor. Estamos en el capítulo 17 del libro de Hechos. Y vimos de qué manera magistral Pablo se enfrenta a los filósofos, a los mejores filósofos en el Areópago. Y vimos de qué manera él, en vez de criticar, él, en vez de condenar, de llamarles idólatras, paganos, perdidos, directo al infierno, Pablo hace una jugada maestra para envolverlos en la temática y llevarlos hasta un mensaje que ellos pudieran oír. Y al oír, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que queremos darle un poquito de atención a lo que concluimos la semana pasada, darle un poquito de ampliación. Vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, te agradezco el momento que me das para poder transmitir tu palabra y que estos minutos sirvan para que alguien se edifique, para que alguien conozca a Cristo, para que alguien crezca en su fe, para que alguien en el recordatorio llene su necesidad espiritual, Padre. Queremos que la gente entienda que no predicamos religión. Nosotros solamente anunciamos al Cristo de la gloria, el Evangelio de Jesús de Nazaret. No predicamos religión, no llevamos a nadie cautivo a un grupo, a una secta, a una organización. Queremos que la libertad de Cristo alcance a nuestros oyentes. Y en el nombre de Jesús declaramos libertad para aquellos que la están necesitando. Libertad para los cautivos, libertad para los presos, libertad para los que están atorados en un sistema. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Así que Pablo llega al Areópago y él ya había visto la ciudad y su espíritu se conturbó. Su espíritu se perturbó de ver la idolatría. Sin embargo, no lo usó como herramienta para herir a la gente o para lastimarla. Entonces, él en su sistema, tenía un muy buen sistema para alcanzar a la gente. Al judío le hablaba con el Antiguo Testamento, con la palabra, con el Torá, con el Pentateuco, con los profetas. Pero a los gentiles, a los paganos, como se les llamaba, él les hablaba de otra manera y era propio, porque el mensaje podía llegar a ellos libremente. Hechos 17:23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, ya está ahí en el Areópago delante de ellos, hay también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Estas palabras se conocen como el sermón a los filósofos, a los que Pablo predicó para alcanzarlos con el Evangelio. Vi la inscripción al Dios no conocido. Cada altar tenía el nombre del Dios que representaba. Pero encontró un altar al Dios no conocido, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Jugada maestra para atraer la atención. Él hizo algo que cautivó su pensamiento de momento para poder extender el tema. Y entonces, contrario a los que estaban allí, que eran de moda, filósofos epicúreos y estoicos, ya vimos en la entrega anterior quiénes eran y qué doctrina llevaban, a ellos se refiere para anular el peso de la filosofía del hombre. Y entonces presenta al Dios creador. Como ya lo dije, a los judíos les presentaba el Antiguo Testamento y a los que no eran judíos les presentaba al Dios creador. Porque Dios se manifiesta en toda su creación. No como en el panteísmo que decían que Dios estaba en cada cosa. Tampoco como los estoicos. Tampoco como los epicúreos, que ellos pensaban que Dios estaba tan alejado de la humanidad que no le interesaba nada. Aquí Pablo presenta magistralmente la enseñanza. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Vimos la referencia cuando Salomón hablaba del templo que estaba haciendo, pero que él sabía que ese no podía contener la gloria de Dios. Si Dios bajara, ni siquiera el universo podría contener la gloria de Dios, mucho menos un templo de la dimensión que había ahí en Jerusalén. Lo mismo sucede en este tiempo. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Jesús no construyó templos, Pablo no construyó templos, ninguno de los apóstoles construyó templos. Porque ellos estaban del entendido que nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos ladrillos, piedras vivas de ese templo. Dice que si no vive en templos hechos de manos humanas, tampoco es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Después hace una alusión a la procedencia humana. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Ve el mensaje cómo lo va desarrollando? Él va presentando al Dios vivo, al que no requiere ninguna atención del hombre, porque el hombre no puede proveer para Dios nada. Dios no necesita nada. Pero hay algo que Dios ha hecho. Que Dios, pasando los tiempos de la ignorancia de los hombres idólatras, de los que tienen oro, plata o otro material como Dios, o que hacen sus dioses con esos materiales, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿De qué se tienen que arrepentir? De su ignorancia, de su falsa adoración, de su falsa manera de hacer las cosas y de vivir un estilo de vida que no agrada a su Creador. Por eso dice, para que se arrepientan. ¿Y para qué se tienen que arrepentir? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. O sea, si te arrepientes, cuando venga el juicio, vas a recibir favor. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón
a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. La siembra en Europa se estaba dando, ahora había gente a quien discipular y a gente a quien enseñar. Había ahora discípulos a quienes hacer crecer. Algo interesante aquí es que cuando Pablo hace alusión, y quiero dejarlo claro, cuando Pablo hace alusión al Dios desconocido, está hablando de la práctica que yo se los comenté brevemente la vez anterior. Él ve muchos altares de dioses allí en Atenas. Ve muchos altares, pero ve una inscripción que dice al Dios desconocido o no conocido. Al Dios no conocido. Ese Dios no conocido, dice, es al que yo les anuncio. Bueno, había muchos altares de dioses desconocidos en Atenas, no era uno solo. Según las referencias arqueológicas, había muchos altares a dioses desconocidos. Pablo vio uno, pero no era el único. Porque hacía unos 600 años antes de que Pablo llegara allí, en una pandemia, es una referencia histórica y mitológica también, una peste terrible que no se podía detener de ninguna manera. Entonces se cuenta que un poeta de Creta, Epiménides, propuso el plan que soltaran desde el Areópago, que era la cúspide del cerro, soltaran un rebaño de ovejas blancas y negras, y donde se acostara cada una de esas ovejas se sacrificara al dios más cercano, al altar más cercano. Y si no había ningún altar cerca, a esa oveja se le sacrificaría allí a un dios desconocido. Esa era la práctica para ellos. De esta situación entonces Pablo parte para poder alcanzarlos con su sermón. Amplía más al decir que Dios no es hecho de manos, ni su templo donde Él puede estar es hecho de manos, sino que Él es el hacedor, el creador de todas las cosas. Y aquí empieza a atacar la filosofía de panteístas, epicúreos y estoicos. La humanidad casi siempre ha adorado lo que ellos mismos hacen. Los profetas decían, toman un leño y con una parte cocen el alimento y con la otra parte se hacen un dios. O se hacen un dios de fundición, o se hacen un dios de madera o de lo que se les ocurra. Si el Dios de uno es aquello a lo que se dedica todo su tiempo, su energía, su pensamiento, la humanidad está siempre adorando cosas hechas por los hombres. Y Pablo se los describe muy claro. Dios es el Señor de la historia y Él estuvo presente en el surgimiento y en la desaparición de las naciones del pasado. La Biblia dice, Dios pone reyes y quita reyes. No haciendo alusión total a que todos los reyes sean puestos por Dios, sino más bien haciendo alusión a que Dios, cuando tiene la visión puesta en algo, allí nombró a Ciro 300 años antes de su aparición y ha puesto hombres como José para que salven hasta una potencia, la potencia egipcia. Así que la mano de Dios dirige el timón de las cosas en las que Él pone la atención. Porque no en todo Dios está obrando. Porque si no, seríamos marionetas movidas por Él. No habría el albedrío ni la decisión de cada quien. Más bien Dios, si tiene que meter la mano, la mete.
como para librar a Israel en ocasiones, como para librar a un individuo en ocasiones. Pero en otras, como por ejemplo los mártires, todos ellos murieron y dicen, ¿y Dios no hizo nada? No metió la mano, porque Dios ya tenía un plan. Y todos actuamos en el plan de Dios. Entonces, es necesario entender esto. Si no lo entiende usted, pida la sabiduría. Dice Santiago que el que le haga falta la sabiduría, que la pida. Entonces, dice Pablo que buscar a Dios a veces tiene que ser hasta como a tientas. Como si fuéramos palpando, dice. Como si fuéramos, dice el 27, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando, como el ciego, puedan hallarle, dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Dios creador ha puesto en el corazón del hombre que le anhelen instintivamente, que le busquen. Aunque si le buscaran a tientas en la oscuridad o en la ceguera, así le podríamos encontrar. Sin embargo, dice que los días de tientas y de ignorancia ya pasaron. Porque ahora tenemos la luz que ilumina las tinieblas. Ahora ya podemos ver con una visión espiritual. Entonces, buscar a Dios aún a tientas tiene que ver con que Él no esté lejos. Él no está lejos. Pero Él se place en que le busquemos. Y si tú le buscas hoy, vas a recibir la respuesta. Y dijo Pablo, ¿por qué? El día de juicio viene pronto, dice. El día de juicio viene pronto. Y entonces, como el día de juicio viene pronto, tenemos que estar atentos para que cuando venga ese día, el que nos juzgue, nos halle en un estado de fe. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando vuelva? Entonces, habiendo pasado los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Entonces, podemos notar aquí que le está hablando a un pueblo que tiene idolatría por todos lados. Por todos lados tiene idolatría. Entonces, ese Dios que no es conocido, o el Dios no conocido, es el que Pablo ahora les está predicando. Pareciera, en lo general, que Pablo tuvo menos éxito en Atenas que en ningún otro sitio. Así pareciera. Era típico de los atenienses que lo único que querían era hablar. Querían oír algo novedoso, pero no querían actuar. Es más, no querían llegar a ninguna conclusión, porque la filosofía, al final de cuentas, era eso, redundar en todo sin llegar a nada. Era hablar mucho sin llegar a ninguna conclusión. Porque les atraían las acrobacias mentales, el estímulo del paseo intelectual, pero sin compromiso. Las reacciones fueron diversas, 3 especialmente. Algunos se burlaban. Cuando oyeron de la resurrección de Jesús, que dijo Pablo que por esa resurrección quedaba probado que Él era el Salvador del mundo, entonces dice que ellos, una de las reacciones fue que se burlaban. Así que entonces, la primera reacción, unos se burlaban. Y otros dijeron, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Podemos pensar que estos que eran los filósofos querían, después de oír lo que oyeron, no querían conclusiones ni compromisos. Querían más bien que se siguiera hablando del asunto, porque a ellos les encantaba hablar, y les encantaba
la charla filosófica. Entonces, ellos invertían sus días a estar oyendo novedades. La primera reacción fue burla. Para ellos, la tragedia es algo básico. Por eso se le llama tragedia griega. Porque cuando ellos reducían la vida a un chiste filosófico, se venía una tragedia griega. Entonces la burla era parte de ese elemento. Otros, en otra reacción, aplazaron la decisión. Como el que deja las cosas para mañana. Ya te oiremos otra vez acerca de esto. Aplazar las cosas para ellos era muy peligroso porque estaba dependiendo su salvación. Entonces, de la primera reacción que fue la burla, a la segunda reacción que fue aplazar la decisión y decir, te oiremos después. La otra fue, algunos creyeron. Entonces, el hombre prudente, sabe que es de locos rechazar lo que Dios ofrece generosamente. Y fueron pocos los que creyeron, pero hubo quien creyeron. Se dan nombres de dos convertidos. Uno, Dionisio el Areopagita. Llevaba el nombre Areopagita porque era del Areópago. Entonces, era el Areopagita, era un distinguido de entre los 30 personajes del Areópago. Seguramente era parte de la aristocracia intelectual de Atenas y parte de los filósofos que siempre estaban allí metidos en el Areópago. Entonces, otra persona que se menciona por nombre fue Dámaris. La posición de una mujer en Atenas, en Grecia, y especialmente en el área filosófica, era muy restringida. ¿Qué hacía una mujer allí? Bueno, es dudoso que una mujer respetable se encontrara en la plaza del mercado y menos en el Areópago. Entonces, es probable que se tratara de una conversión de una vida de vergüenza a una vida gloriosa y auténtica. Aquí tendríamos un ejemplo particular de cómo llega la invitación del Evangelio a todas las clases y condiciones de hombres y mujeres. No se da con certeza quién era Dámaris, pero probablemente era una mujer, vamos a decir, cercana a los filósofos, pero no la acusamos de otra cosa. Pero una mujer no participaba con ellos en ese sentido. Pudiera estar ahí con otras razones y motivos. Ser esclava de alguien o la han llamado mujer licenciosa quizás. A una mujer que tenía negocios, ¿verdad? Negocios íntimos con los hombres de allí. Pero son especulaciones. Pero lo que sí sorprende es que hubiera una mujer allí. Porque eso de los filósofos era cosa de hombres. Dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. ¿Quiénes son esos otros? No sabemos. ¿Cuántos eran? No nos da detalles. Pero entendemos que de menos eran 4, ¿verdad? Dionisio, Dámaris y otros. Pues si eran 2, ya era ganancia. 4. Así que con esos 4 tenía que fundamentarse el inicio de la obra allí, en Atenas. No he encontrado yo una carta a los atenienses como tales. Probablemente estuvieron incluidos en otras cartas. Pero lo que suponemos es que se sentó la base allí para que hubiera obra.
Y ahora sí, Pablo sale de entre el pueblo areopagita, de ese cerro de Marte, de ese lugar de adoración a los dioses múltiples y hasta el Dios desconocido. Y sale de Atenas, y en el capítulo 18 de Hechos del Espíritu Santo, narrado por los apóstoles, ahora continúa el viaje. Continúa el segundo viaje con Pablo hacia Corinto. La península de Corinto era un lugar especial y específico. Corinto tenía el privilegio de ser una ciudad muy importante en el mundo griego. Allí se llevaban a cabo las Olimpiadas del Istmo en Corinto. Corinto era sede de idolatría también. Corinto tenía mucha gente dedicada a artes mágicas. Corinto tenía adoración pagana y una forma de vida totalmente degenerada. Y entonces Pablo tiene que ir ahora hacia Corinto a predicar. Hechos 18. Tenemos allí como referencia. Hechos 18. Pablo hacia Corinto. Corinto ha sido llamada como la peor de las ciudades conocidas. Una Sodoma moderna, vamos a decirlo así. Una Sodoma pequeña. Y ahí tenía que llegar Pablo a predicar a Cristo. Y en Corinto pasa algo que deja huella en el ministerio de Pablo. Y aquí está tan hermoso cuando vamos recorriendo esta aventura que dice Hechos 18:1. Ponga atención. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí, en Corinto, tenía que dejar una asamblea, una iglesia. La historia prueba que allí hubo una obra grande. Primera de Corintios 1:2, escribiéndoles a ellos, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. La segunda carta a los Corintios inicia con algo parecido. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya, el área. Dice que entonces Pablo sale de Atenas, ahora va a Corinto en este segundo viaje. Versículo 2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Note, este era judío, pero era del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos fuesen echados, saliesen de Roma. Y fue a ellos, dice. Estos, Aquila y Priscila, se llegan a convertir en colaboradores de Pablo. Los menciona por nombre en Romanos 16:3. También en 1 Corintios 16:19 dice que las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa os saludan. Os saludan mucho en el Señor. En 2 Timoteo 4:19 él manda saludos, dice: saluda a Prisca, que es Priscila, y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Prisca es la contracción del nombre Priscila. Y lo sé bien porque tengo una hija llamada Priscila. Y conozco el nombre. Priscila significa ancianita, porque es lo que se le desea a la persona,
que llegue a una vejez. Entonces dice que allí Aquila y Priscila se encuentran con Pablo, porque Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, la expulsión de los judíos de Roma. Y entonces dice que fue a ellos, ahí se encontró con ellos en Corinto. Y el detalle aquí está. El detalle aquí está, ¿por qué? Dice allí el escrito, Hechos 18:3. Dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. El oficio de ellos era hacer tiendas. Y aquí ha habido una serie de interpretaciones tremendas, porque al leer que Aquila, Priscila y Pablo tenían el mismo oficio de hacer tiendas, la gente inmediatamente piensa en que ellos fabricaban carpas, vamos a ponerlo así, carpas, tiendas de campaña gigantes, porque no había la tecnología de ahora como las tiendas de campaña que pesan 2 kilos. No. La gente se imagina que el oficio de ellos era hacer tiendas como las que hacían allá en Israel, con pieles de cabra, con bases de palos, con lazos, amarras. Sin embargo, no, el contexto de esto no deja lugar para eso. Imagínense a los misioneros viajando de una ciudad a otra, corriendo porque los van correteando. Imagínense a ellos cargando su material para hacer tiendas. Se dice que una tienda familiar pesaba hasta 1,5 toneladas. O sea, no es lógico pensar que los misioneros anduvieran trabajando haciendo tiendas. Más bien, lo que llaman aquí tiendas es lo que llamaban los judíos tienda. ¿Qué es la tienda? No es la tienda como decimos los mexicanos, porque en México la tienda es donde venden los refrescos, donde venden café, donde venden comida o abarrotes. Eso para nosotros es tienda. A ellos la tienda era otra cosa totalmente distinta. Entonces, hay algo que se llama talit, que usan los judíos. Pablo, siempre que se acercaba a una ciudad, buscaba a los judíos. Hay una narrativa que dice que Pablo buscaba a los judíos, sí para predicarles a Cristo, sí para mostrar con las escrituras, sí para alcanzarlos, pero también los alcanzaba para venderles, porque él vendía los talits, la tienda. El judío cuando ora acostumbra tomar las esquinas de su talit y extenderlos y hacer su tienda. A veces no es fácil comprender esto, pero comparado con el trabajo que representaría hacer tiendas de campaña, que no es lógico ni apropiado, porque es mucho peso, porque es mucho material. Se dice que por eso Pablo buscó a Lidia, la vendedora de púrpura, porque ella vendía los pigmentos para las telas. Ella vendía los pigmentos, ella trabajaba los pigmentos para las telas. Y el azul que los judíos usan en el talit era el tinte que ellos ocupaban, que ellos necesitaban para darle ese tono como la bandera de Israel, que tiene ese color azulado. Ese color es especial.
y ese se lo ponían en las líneas de los bordados de los talits de la tienda. Bueno, a lo mejor usted tiene otra opinión y yo le respeto, pero esta es mi mejor interpretación. El oficio de ellos era hacer tiendas, pero hacían tiendas, vendían, pero también ellos predicaban. Aquila y Priscila predicaban, Pablo predicaba. Y dice el 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Aquí Pablo, como Corinto es griego, pero había comunidad judía, dice que Pablo persuadía a judíos y a griegos. O sea, hablaba con ellos y les declaraba el evangelio y les decía, este es Cristo, el Mesías. A los judíos citándoles el Antiguo Testamento y a los griegos hablándoles del Creador y dándoles testimonio de la creación. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, porque acuérdese que Pablo se vino solo, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Cuál era el mensaje? Jesús es el Cristo. ¿Cuál es nuestro mensaje? ¿Cuál es nuestro mensaje ahora? Jesús es el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Ese es el evangelio que yo predico. Dice que Timoteo y Silas quedaron de alcanzarlo y lo alcanzan en Corinto. Entonces dice que Pablo testificaba, estaba entregado a testificar a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, los judíos, pero oponiéndose y blasfemando estos que oyeron el mensaje, blasfemando, porque blasfemaban el nombre de Jesús, les dijo sacudiéndose los vestidos. Aquí marca un antes y un después. Siempre Pablo andaba buscando a los judíos, siempre. Pero ahora dijo, sacudiéndose los vestidos. Vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. ¿Qué clase de vida llevaba Pablo dentro del ministerio? Pablo era un rabino y como sea, mucho de lo que él hacía era la enseñanza rabínica. Una de las enseñanzas rabínicas era que el rabino debería tener un trabajo secular. Y como decía Pablo, yo no quiero ser carga para ninguna iglesia. El rabino no debía cobrar por predicar y enseñar, así como lo hacía Jesús. Así es que tenían que ganarse la vida de otra manera. Los judíos, hasta la fecha, honran el trabajo, aman el trabajo. Y decían ellos, el que no le enseña un oficio a su hijo, le hace ladrón. Oficios. Panadero, carpintero, metalero, herrero o tejedor. Tejedor como Pablo. Entonces, el estudio de la ley era apropiado acompañado del trabajo secular. O sea, un trabajo que dejara la mantención para poder hacer la obra. Entonces, cuando se trabaja y se predica, dice que eso nos aparta de la iniquidad. Era la tradición.
Pero mucha ley, mucha letra sin trabajo acaba por fracasar y por causar iniquidad, porque cualquier tentación en cuanto a lo económico puede operar en ellos. Por eso en este tiempo, una persona que se levanta como supuesto hombre de Dios para llevar las riendas de una congregación, de una iglesia, está expuesto a toda clase de tentaciones, a toda. Y muchos han caído en las 3 Fs: faldas, finanzas y fama. Porque si no los hace caer una cosa, los hace caer otra. Y los rabinos procuraban evitar ser carga para los enseñados. Entonces dice que ellos se protegían de ser intelectuales distantes, sino más bien ser trabajadores que no solamente trabajaban para ellos como Pablo, sino decía Pablo, yo trabajo para mí y para los que conmigo van. Así, Pablo de Tarso, su ciudad natal Cilicia, entonces el oficio les dejaba para poder pagar su comida, su mantención. Algunas iglesias les apoyaban y Pablo lo dejó por escrito de cuando le mandaban alguna ofrenda. Entonces, les comentaba yo acerca de que él hacía tiendas. La palabra que se usa para el oficio de hacer tiendas, o esa palabra, no necesariamente tiene que ser como el que construye las carpas, no. Por ejemplo, esa misma palabra se usa para curtidor, trabajador de la piel, artesano, tejedor. Pablo debió haber sido un buen artesano que siempre presumía de no haber sido carga para nadie. 1 Timoteo 2:9, 2 Timoteo 3:8, 2 Corintios 11:9, Pablo siempre se ufanó de decir, porque no quiero que digan que mantuvieron a Pablo. ¿Acaso no tengo derecho, dijo, como apóstol? ¿Acaso no tenemos derecho también de vivir del evangelio? Porque dice que el que trabaja en el evangelio, viva del evangelio. Y cita el Antiguo Testamento. El que trabaja en el tabernáculo, come del tabernáculo. Bueno, pero Pablo, en su oficio, él podía con honradez, como un rabino consagrado a Dios, que ahora era un cristiano entregado a la predicación, apóstol a las naciones, tenía que honrar su ministerio. Y hasta con eso, no quería decir que no recibiera ofrendas, no. Pero su base y fundamento de mantención era su oficio. No siempre estaba trabajando la obra. Fíjense, Pablo dice que nada más los días de reposo iba a hablar allá a la sinagoga. Aprovechaba oportunidades para hablar con los gentiles en cualquier ocasión. Pero con los judíos era siempre el día de reposo. 6 días trabajando y un día evangelizando. Y muchos así le hacemos. Porque también tenemos gastos, tenemos que sacar para ciertas necesidades. Tenemos una esposa, compañera que va con nosotros, necesita zapatos, necesita ropa, necesita atención médica, necesita cosas. Pues nosotros tenemos que sacar, porque el que no provee para su casa es peor que uno sin ley y sin fe. El que no provee para su casa es peor que uno sin fe. Y no queremos llegar a eso. Se dice que cuando Silas y Timoteo llegan otra vez con Pablo en Corinto, bueno, probablemente le trajeron ofrendas, tal vez de la iglesia de Filipo, que tanto le quería. Eso le permitió dedicarse más tiempo a la predicación. Entonces, en el año 49, queda como dato de referencia, cuando Claudio desterró de Roma a todos los judíos, sería entonces cuando Aquila y Priscila vinieron hasta Corinto encontrándose con Pablo. Cuando Pablo más lo necesitaba,
estaba agobiado, cansado. Y él dijo, después de oír las blasfemias de sus paisanos judíos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, sacudiéndose los guaraches, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Wow. Cuando Pablo dice estas cosas, estaba tomando la decisión total y absoluta de que ya no iba a insistir en buscar a esos perdidos de la casa de Israel, porque estaban blasfemando. Entonces dice, me iré a los gentiles. Pero él dice algo muy propio, limpio de su sangre. Entonces, cuando él dice limpio de su sangre, probablemente esté citando a Ezequiel. Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. A Ezequiel le fue dicho de parte de Dios, si tú ves al malo, al pecador, y no vas y le dices que hay juicio contra él, esa sangre la reclamo de ti. Pero si tú vas y le dices que él está bajo juicio, ahora su sangre queda sobre su cabeza. Y Pablo lo que les estaba diciendo, sacudiéndose los vestidos, dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Dice, la cual estaba junto a la sinagoga. No se fue tan lejos. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Wow. Empezó a ver cómo Pablo en Corinto empieza a hablar con denuedo. Primero a los judíos les habló, pero ahora estos blasfemando, dijo Pablo, no quiero ya con ustedes, me voy a donde me llamaron. Pablo hasta ese momento se había resistido a la voluntad de Dios, porque Dios lo mandó como apóstol a las naciones. Dios le mandó como apóstol a las naciones. Pero él siempre estaba buscando a los judíos, ahora dijo, ya no más. Entonces dice, saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Dice, la casa la cual estaba junto a la sinagoga. Ahí los iba a tener juntito, pero ya no iba a insistir. Pero dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó. Ese hombre que era principal de esa sinagoga, que era su vecina, entonces dice, con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo, creían y eran bautizados. La fe viene por el oír, dice, por la palabra de Dios. Crispo fue uno de los que tuvieron el privilegio de que Pablo lo bautizara. Gallo fue el otro. Dijo Pablo, si bauticé a otros, ya no me acuerdo. De repente a nosotros se nos olvida cuánta gente hemos bautizado. A lo mejor nos acordamos por detalles particulares de alguien que fue sumergido en el agua y que pasó algo y nos dejó marcados y nos acordamos por algún detalle. Pero la mayoría ya no nos acordamos de cuántos hemos bautizado. Pablo mismo decía, yo no me dediqué a bautizar porque no me mandaron a bautizar. Yo predico la palabra y que los bautice otro. Y pues estaba en su derecho, claro, no era obligación. Entonces, lo que queremos dejar ahorita en el énfasis es, ¿de qué manera Pablo
se limpió de la sangre de aquellos a quien él buscaba. Podemos notar, por ejemplo, que Jesús dijo, al llegar a una casa, digan, tengan paz esta casa. Y si lo reciben, y si reciben la palabra, la paz sea ahí con ellos. Pero si no, sacúdanse el calzado. Y vámonos, y la paz se va con ellos. Pues aquí Pablo estaba haciendo lo mismo. Estaba haciendo lo mismo, así que entonces ya había pasado con Bernabé. Dice Hechos 13:46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Por tanto, dice Hechos 20:26, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. ¡Wow! Que nosotros, los que predicamos el Evangelio, lleguemos a decir, estoy limpio de la sangre de todos. Porque yo le hablo a la gente y le digo, cree en Jesús y sé salvo. Arrepiéntete de tus pecados para que recibas la misericordia y el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, obra en ti. Que Dios tenga misericordia, que Dios te dé la salvación cuando tú creas en Jesús, en que Dios le levantó de entre los muertos, en que es el Salvador del mundo, que es el único Mesías, el Cristo, el Salvador. Y creyendo entonces, recibas la salvación. Wow. En muchas ocasiones hemos oído cómo los apóstoles sacudieron el polvo de los pies. Hechos 13:51 también lo cita. Decía yo de Ezequiel 3:18 y 19. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Que todos los que predicamos el Evangelio seamos librados de la sangre de aquellos que no han recibido el Evangelio. Que nosotros no seamos responsables por la vida de mi vecino a quien no le evangelicé. Porque ellos tienen que ver en mí al que vive en mí, al Cristo de la gloria. Pero si no lo están viendo, si no lo están percibiendo, yo tengo que hablar. Decía alguien, porque es necesario que yo evangelice. Y si es necesario, hablar. Porque ellos deben de ver al que vive en mí. Y en esa gracia Dios los llama. Y cuando ellos preguntan, nosotros exponemos al Cristo de la gloria y viene la salvación. ¡Qué bendición es predicar el Evangelio! ¡Qué bendición es recordar lo que dice la palabra de Dios! ¡Qué bendición es poner en contexto las cosas para que creamos con una seguridad plena que nuestro Dios nos está alimentando con el alimento apropiado, el alimento a su tiempo? Que el Señor le bendiga y le guarde, porque si usted está atento a la palabra, recibirá más bendición. Comparta, comente, a lo mejor hasta para contradecirnos. Está bien. Qué bueno que alguien diga, no, lo que dijiste no es cierto. Podemos poner el contexto histórico, podemos poner el contexto literario, podemos poner el contexto bíblico, porque hay maneras de probar las cosas. No para discutir, no para pelear la doctrina, sino para edificarnos mutuamente y para corregir
La palabra de Dios es para exhortar, para corregir, para consolar, para enseñar, para redarguir. Así que entonces, si el Espíritu Santo, porque estamos alcanzados en el Espíritu, si el Espíritu Santo está haciendo esta labor, vamos a seguirla promoviendo. Padre, yo te agradezco, Señor, por la bondad inmerecida, por ese amor, por esa gracia que nos has regalado. Permítenos, Señor, que este día que declaramos la palabra quede grabado para alguien que está necesitando de esta salvación. Oramos por aquellos que oirán la palabra. Oramos por aquellos que tienen problemas. Oramos para que se comuniquen con nosotros y nos digan en qué podemos ayudar. Bendícenos, Señor, guárdanos, pero sella la palabra en nuestro espíritu, en nuestro corazón, para que de esa manera quede allí escrita la ley en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, damos gracias. Amén y amén. Alcanzados en el Espíritu. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima entrega. Bendiciones.